La propuesta del bono licial lanzada por el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, puso cuestión educativa en la campaña. La iniciativa propone un premio económico de 80.000 y 160.000 pesos para los estudiantes que culminen en tiempo y forma quinto y sexto de la educación media superior. El planteo generó, por un lado, beneplácito por poner foco en un problema importante del país, pero también una andanada de críticas de distintos especialistas que con mayor o menor énfasis, según el caso, cuestionaron la utilidad e inclusive la filosofía de la medida. Vamos a conversar con una de las voces de referencia en el debate educativo en los últimos años. Nos acompaña el sociólogo Renato Operti. Renato, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, siempre es un lindo reencuentro estar con ustedes acá. Y bueno, y tener la posibilidad de como bien decía Juanchi y Sapo, de agendar el tema educativo, ¿no? Yo creo que quizás la principal virtud en que tuvo la propuesta fue de contribuir a posicionar la discusión educativa y naturalmente bienvenido el debate de ideas y tratar de que el Uruguay entienda el sistema político que el tema educativo es prioridad si queremos tener una sociedad más inclusiva, de mayor convivencia, de mayor bienestar, más igualitaria. Si no atacamos en profundidad el tema educativo va a ser muy difícil, hablamos el otro día con el Sapo, digo. Yo creo que ahí está el gran debate del país, es decir, cómo reposicionar el debate educativo de manera de avanzar el sistema político y social más o menos con base de acuerdos para los próximos 10, 15 años, ¿no? Ese es el gran tema. Es interesante, ¿no? Seguramente muchas de las personas que están escuchando te conocen, otros no. Venís de una familia política, los Operti, vinculada al Partido Colorado, te has especializado en temas educativos, trabajás y has trabajado en distintos organismos internacionales, tenés una experiencia de conocer muchos modelos educativos también de otros países. Y aparte, en la campaña pasada estuviste y fuiste uno de los tantos fundadores de DUI 21, un colectivo diverso, ¿no?, y propositivo para abordar el tema del debate de la educación. Pasaron prácticamente 5 años, estamos nuevamente en una campaña electoral. Desde aquel escenario de proponer y de los candidatos o del sistema político de escuchar y después de pasar a gobernar, pasando lista, ¿cuánto hemos avanzado en estos últimos 5 años en la discusión educativa y en los resultados educativos? Bueno, sí, yo creo que tú mencionaste Edu 21 y siempre uno cuando hablan de Edu 21, como ser parte de ese equipo formidable de gente que trabajó ahí, siempre queda uno de Edu 21. Qué lástima que el sistema político no logró apuntalar a Edu 21 para ser una herramienta que sirviera para coadyuvar el cambio educativo. Le queda a uno esa sensación, ¿no? Cuando Edu 21 planteó su propuesta de reforma integral, ustedes estuvieron presentes en el 2018, ahí había como una esperanza de que había un cambio de tipo integral que el país iba a encarar. Y eso da la respuesta a tu pregunta en este sentido. Yo creo que no se puede decir que el país no avanzó en algunas discusiones, en algunos desarrollos. Creo que eso sería entrar en una cuestión de unos y otros pensando que las cosas no avanzaron o avanzaron totalmente. Me parece que eso es una discusión un poco mezquina. Poco mezquina, inconducente y poco analítica y poco reflexiva y sobre todo muy poco generosa con las generaciones más jóvenes, que es donde tenemos que poner la mirada. Yo creo que el país no avanzó en la reforma integral que planteaba Edu 21, la transformación integral que Edu 21. Porque Edu 21 planteaba un esquema de transformación integral, ¿se acuerdan? Que era repensar los contenidos educativos, el para qué en que uno educa, cómo lo hace, el régimen de gobernanza, la gestión, el apoyo docente, el trabajo con los alumnos, la evaluación, el financiamiento de la educación. Si ustedes me preguntan si hubo un avance integral en el proceso de transformación, a nuestro criterio, a nuestro humilde criterio, no lo hubo. Pero mencionaste algunos puntos que sí, en los que sí avanzó este gobierno. Sí avanzó, sin duda. El esquema de gobernanza. Capaz que me dirás, algunos se avanzó, digamos, en la forma, no en el contenido, yo qué sé, unificar la primaria y la secundaria. En realidad se llegó hasta 9º grado, pero vos entendés que en realidad, si escarbás un poquito, no se avanzó. Sapo, yo creo que lo planteaste, es decir, se avanzó, por ejemplo,
en un enfoque por competencias, que es un enfoque que básicamente, para ponerlo claro, significa la capacidad que uno tiene de integrar diferentes conocimientos para responder a desafíos. Ahí el país avanzó. Hay un esquema de competencias que más o menos está alineado con lo que en el mundo se discute en competencias. Competencias personales, competencias sociales, competencias ciudadanas. Ahí el país hizo un avance importante y creo que eso no hay marcha atrás. Que es extender este enfoque, ¿no? Porque ya estaba presente. Ya estaba presente en algunos niveles. Claro. A ver, en el mundo, nosotros hemos estado trabajando en la UNESCO en educación. En el mundo la mayoría de los países han avanzado, tanto el sur global como el norte global, como se dice hoy día, en enfoques por competencias, en diversidad de contextos y regiones. Eso es un avance importante. El segundo, el que vos mencionaste. Ahí tenemos un tic. Ahí tenemos un tic. El otro avance importante es en tratar de trabajar una educación de tipo integral. Esto es una educación de 9 años que se va de primer año de primaria a noveno, que viene a ser el tercer año de media, para ponerlo claro para los oyentes. Eso es un avance desde el punto de vista de una educación más integrada que trata de romper con uno de los principales problemas que tiene Uruguay, que es la expulsión, no la deserción, la expulsión que se opera en la educación media y que fundamentalmente tiene que ver con el tránsito entre prima. Hay dos situaciones de expulsión, en los primeros años de media y después del tránsito de la media básica a la media superior. Ahí el país avanzó. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Y voy a decir talón de Aquiles para no decir talón de Aquiles, porque si no me sale, después me agarra Darwin y nuevamente me agarra con ese tema. A ver, ahí lo que decimos, que el esquema de funcionamiento de la ANEP siguió bajo la educación anterior. En vez de pensar una educación integral que implicaba primaria y media trabajando mucho más juntas, sigue funcionando el sistema educativo ANEP primaria, secundaria, educación técnica, formación docente. Entonces vos tenés ahí un desacople entre un enfoque que nos ubica de cara a lo que el mundo hoy está discutiendo en educación y una gestión y un régimen de gobierno de educación que a nuestro criterio es obsoleto. Entonces ahí tenés un ejemplo. Pero perdón, en esa transición que tanto se habló en EDU 21 en su momento, me acuerdo. Sí. Hacer una transición suave de la primaria a la secundaria, no espantar a los gurises cuando pasan de un maestro a 50 profesores, ¿no? Pero hubo transacciones en el medio, hubo que hacer política en el medio. Y esa política incluyó, por ejemplo, no dejar sin horas a profesores. Pero me explico, o sea, cómo aterrizar una reforma en la práctica. Pero ¿Vos eso cómo lo evaluás? Porque mucho de eso impactó en lo que tenemos ahora. Claro, ¿cómo aterrizás una reforma que no te la denaturalice la reforma? A ver, acá hay que hacer una distinción conceptual. Estamos hablando de transformación y no de reforma. Reforma es cuando uno ajusta y perfecciona lo existente. Transformación es cuando uno pasa de un estadio A a un estadio B y que implica un cambio en un conjunto de dimensiones, como hemos hablado, gobernanza, gestión, contenidos, etcétera, interconectados. El problema no es, por ejemplo, en este caso concreto que vos decís. Vos podés mantener perfectamente en esa educación de primero a noveno grado una modalidad de organización del conocimiento por asignaturas. De hecho, varios países que trabajan en un enfoque por competencias de innovadores siguen manteniendo un esquema. No es que el cambio esté en asignaturas, más o menos asignaturas, sino está en que vos generes espacios de integración de los saberes. Donde, por ejemplo, el docente de literatura puede trabajar con el de ciencia, o el de matemáticas, o el de deporte, o el de lengua. Y eso es lo que yo creo que la transformación está lejos de lograr, que es un espacio de diálogo entre saberes, que es un espacio docente y que tiene que ver fundamentalmente, Juanchi Zapó, con darle más tiempo al docente en el centro educativo, lo se llama el tiempo pedagógico, para que trabaje con otros docentes, colaboren, aprendan unos de otros, trabajen con los alumnos. Hoy en el mundo ya no se habla que el docente implementa una apuesta educativa, se habla de que el docente, como educador, y el alumno trabajan colegiadamente, producen conocimiento, validan conocimiento, son hasta socios, se llama hasta partners, en inglés se habla mucho del coagentes o copartners, porque tiene que ver con la construcción que hoy día la educación es muy distinta. Entonces, lo que la transformación tiene, los centros María Espíndola han avanzado en unas cosas de este tipo, porque los centros María Espíndola, que hay 60 en todo el país y que hace una buena noticia para el país, han logrado trabajar más personalizadamente la educación, más de conexión del alumno con el docente, más horas de tutoría. Las tutorías son fundamentales. Los países que más progresan en educación son aquellos que destinan más horas en su presupuesto a las tutorías. Las tutorías son modalidades de empatía y de relacionamiento personal entre el educador y el alumno, fundamental, porque hoy por hoy lo que hay en educación en el mundo es una revalorización del alumno como persona. Lo que el COVID nos mostró,
que dejar de lado los aspectos socioemocionales en el aprendizaje es un error. Porque todo conocimiento que vos movilizás hoy en la entrevista o que moviliza cualquiera de nosotros tiene que ver con la conjunción de los conocimientos que tenemos, de las habilidades que tenemos para expresarnos, pero también de nuestras emociones, de nuestros valores. La tutoría es que nadie quede atrás. Que nadie quede atrás y que se mantengan en el pelotón. Exacto, y que se busque eso, Juanchi, que se llama el traje o el vestido a medida de cada alumno. Personalizar no significa individualizar la educación, significa que en un espacio colectivo vos lográs llegar a las necesidades reales de aprendizaje del alumno. Y ahí el Uruguay tiene una ventaja muy importante, porque el Uruguay tiene, en América Latina, es de los países que ha logrado más avances en lo que llama la UNESCO el derecho a la conectividad gratuita en educación. Porque el Uruguay tiene avances, como ustedes los han registrado muchas veces, en conectividad, no solamente en conectividad, con Ceibal ha tenido avances en cuanto a acceso gratuito a plataformas, a recursos, a contenidos educativos, a formación. Bueno, con esa base podría el Uruguay, y de hecho Ceibal hay gente trabajando en esa línea, podría potenciar la inteligencia artificial para hacer un soporte del alumno y del educador para avanzar mucho más en personalizar la educación. Pero para volver a la estructura que tenemos ahora, hoy en el Uruguay, y más allá de los centros de María Espíndola, ¿qué se necesita como para poder hacer lo que vos estás planteando? Es decir, es más el centro de tiempo completo, es más horas pedagógicas, es más que los profesores o el cuerpo docente que está en un centro permanezca por muchos años en un centro, entonces vos tenés que cambiar eso. Exacto. De que las asignaciones de hora de pronto va a hacer rotar mucho a los cuerpos docentes. ¿Qué es lo que necesitas para vos poder encuadrar un tipo de educación como la que estás planteando? El Uruguay tiene un tema central que, más allá de los esfuerzos que han hecho diferentes administraciones de gobierno de todos los partidos, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, no ha logrado revertir una situación que tenemos hace 20 años y que PISA lo registra muy bien. Que no logramos mejorar en aprendizajes significativos en la lengua, la ciencia y la matemática. Y hago un agregado. Se cree que ese problema es de los quintiles más bajos ingresos, y es un error. El problema de los aprendizajes del Uruguay es de todos los quintiles. O sea, estamos estancados en toda la sociedad claro, con el tema de aprendizaje. Con lo cual, estamos descuidando que el problema también de los bajos aprendizajes es un problema de la clase media. Porque lo asociamos solamente a las clases, a los sectores más vulnerables, que de hecho es más explosivo porque hay un problema de desafiliación, hay un problema más agudo todavía, pero el problema de los aprendizajes que tenemos en Uruguay es muy grande. Entonces, para nosotros, lo más importante es que el Uruguay invierta en las estrategias de enseñanza, de aprendizaje que sean más efectivas para que todos los alumnos, con independencia del contexto en que viven, independientemente de sus capacidades, puedan manejar solventemente la producción de la lengua, oral, escrita, pueden aplicar las matemáticas a problemas de la vida real, pueden tener un conocimiento de la ciencia razonablemente integral que le permita entender en el mundo en que vive, que le permita entender que vivimos en un mundo donde estamos insostenible en cuanto a la relación con la naturaleza, que implica un cuidado mucho mayor de la naturaleza, que implica mucho mayor atención a nuestros estilos de vida. Entonces, eso es lo que Uruguay tiene que hacer. Y para eso Uruguay tiene que hacer, al igual que el Uruguay tuvo la capacidad históricamente, ¿no? Para mostrar y para no cejarlo políticamente en el sentido de la discusión educativa. Uruguay tuvo algunos puntos de inflexión fuertes en ese sentido. Vos mencionaste, Juanchi, fue cuando Germán Rama, cuando presidió la ANEP, dijo, bueno, el Uruguay, para avanzar en atacar los problemas de pobreza, ¿se acuerdan que Rama hablaba de la reproducción social de la pobreza? Y Rama decía, porque a veces nos olvidamos que esto se decía en el año 1984, 85, Rama en sus estudios, que hizo ya por los 90 también, mostraba que 2/3 de la reproducción de los hogares en Uruguay caían en los sectores más vulnerables. Entonces dijo, para lograr revertir eso hay que hacer dos cosas fundamentales. Hay que universalizar la educación inicial, el esfuerzo aquel de 4 y 5, que después los gobiernos sucesivos del Partido Nacional del Frente siguieron en esa línea y se llegó a 3, y escuelas de tiempo completo para los sectores más carenciados. Eso fue un punto de inflexión en la discusión educativa. Otro punto de inflexión fundamental en la discusión educativa fue el Ceibal. El Ceibal fue el que nos conectó con el mundo en tecnologías y que nos abrió el mundo. Hoy viajás por el mundo y te muestran Ceibal. Es un orgullo cuando vas por un lugar en África, en Asia, en América Latina, en Europa, y te dicen Ceibal, Uruguay tiene Ceibal. Ahora, el punto de inflexión nuestro hacia el futuro es darle el salto a los aprendizajes. Y para eso necesitamos tener lo que hemos llamado un pastel pedagógico, un GACH pedagógico, que hermanado con Ceibal
sean las dos palancas que le permitan al Uruguay decir, bueno, de acá a 10 años el Uruguay logró mejoras significativas en las bases fundamentales de lengua, ciencia y matemáticas. ¿Cómo sería un Pasteur pedagógico? Sería poner a trabajar a educadores fundamentales. Los educadores son la base fundamental de todo proceso educativo. A neurocientistas que Uruguay tiene. A gente vinculada a inteligencia artificial que Uruguay tiene en Ceibal. Hay especialistas en otras áreas. A ciencias sociales. A filósofos, porque también hay que trabajar este tema desde el punto de vista de la filosofía. Para trabajar juntos en testar. Y necesitas muchos... También necesitas estadígrafos, necesitas gente que sepa mucho de estadística, de metodología. Uruguay tiene, en el UDELAR, en las universidades privadas, tiene gente de primer nivel en metodología. Basta mencionar un ejemplo muy conocido, Fernando Figueira, es uno de los principales referentes en metodologías de ciencias sociales en Uruguay. Esa gente, ponerla junta, a testar y observar cuáles son las mejores estrategias que podemos tener para que un niño del sector más vulnerable pueda aprender a leer y escribir. Y pregunto, ¿no está eso testeado en el mundo? Está testeado, por ejemplo, Francia tiene un centro que se dedica a eso. ¿Y por qué no hace como el Pasteur que trajeron el Pasteur a Uruguay? ¿Por qué no traen el Instituto Francés a Uruguay? Bueno, por eso es lo que estamos proponiendo, es armar... ¿Cómo se llama el Instituto Francés? Se llama Centro Nacional de Investigación y Experimentación. ¿Se puede hacer lo mismo que se hizo con el Pasteur? Se puede hacer algo parecido. Se puede hacer algo parecido para que el Uruguay dé un salto en aprendizaje. Si queremos, ustedes han hablado de los temas de convivencia, de seguridad, de inclusividad. Ahí está la base. La base está ahí. Entonces tenemos que destinar los fondos de inversión. El Uruguay tiene que, para mí, hacer 3 inversiones fundamentales. La inversión pedagógica que hicimos. Eso tiene que ser acompañado con la inversión docente. Porque hay que formar a los docentes en las metodologías y las herramientas que permitan al país dar un salto de calidad en aprendizajes. E inversión social para apoyar a las familias que necesitan, que no es quizás una compensación solamente monetaria, es también apoyo desde el punto de vista de la protección social, es, por ejemplo, extender la alimentación escolar y la educación media, es otras cosas que hay que pensarlas, pero ciertamente esa tríada, inversión social, inversión pedagógica, inversión docente, para dar ese salto de calidad. Y para eso necesitas, lo que ustedes han hablado una vez, centros educativos mucho más empoderados, mucho más con capacidad de tomar decisiones, con comunidades de aprendizaje estabilizadas o estables, o sea, no eliminar esa idea de que el docente pase de un lado para otro, que esté en un centro y que tengan horas para trabajar. Bueno, acá que mucha tengan gente tiempo dice, ¿cómo puedo hacer pedagógico? esto si me sacaron horas de coordinación? Claro, por eso tienen que tener más horas. Yo creo que cuando se habla del tiempo pedagógico, no es solo tiempo para los alumnos, es tiempo para los docentes. Tienen que tener tiempo para pensar, para estudiar, para testar, para compartir, para conocer, para intercambiar entre ellos. Esto mismo lo dijo Renato Operti en el 2018-2019. Exactamente esto mismo, Operti o otras personas que integraban el 21. A lo que quiero ir es que muchas de esas cosas no se hicieron. Entonces, por más que estamos hablando de una transformación educativa, muchas de las estás cosas dando a entender que lo que entendés es medular para generar mejores resultados no solamente en aprendizaje, sino también en evitar la deserción, el abandono. Expulsión, digan expulsión. Es verdad que vos no te gusta la deserción, te gusta... No me gusta, lo expulsamos del sistema, no es que me guste, ¿viste? Es generar este tipo de comunidades educativas, generar este tipo de centros donde se piensa la educación para poder reformar. María Espíndola va en esa línea. Los centros de Espíndola van en esa línea, o sea, pero mucho más asentados. Y también, ¿sabés qué, Sapo? También la capacidad que tenga el centro de abrirse a la comunidad. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de educación formal y no formal? ¿Por qué un joven que está en la educación secundaria o en la educación técnica pueda ir a un espacio de arte, de recreación, de aprendizaje de educación no formal y que sea parte de la currícula? ¿Por qué tenemos que pensar en la educación secundaria y técnica separadas, cuando en el mundo la tendencia es que los jóvenes tienen que tener una formación técnica universal también? Es decir, no trabajemos más centros de UTU o centros de secundaria. Trabajemos centros de educación de la adolescencia y la juventud. Demos el paso. Y capaz que podemos tener campus educativos, donde los niños, yo imagino campus educativos del nivel inicial al nivel de formación docente, donde trabajen juntos. Ahora vamos a hablar de este tema y de otros temas, y de La Plata también, porque es un tema. Sí, es un tema. Pero vamos a hacer una tanda. Solamente te quería comentar alguna cosa nomás, que justo unas consultas que le había realizado el propio Robert Silva, ¿no? Porque sí, se ha mencionado últimamente el tema de la alimentación, y me respondía, bueno, hemos aumentado al doble la comida en los adolescentes, llegamos y habían 7 liceos de tiempo completo que incluyen 3 comidas diarias. Este gobierno va a terminar con 65, UTUS y liceo de tiempo completo con 3 comidas diarias. También me decía que
que las modalidades del tiempo, de los tiempos extendidos, ¿no? O sea, más horas de clase. Con este gobierno llegó en total, en educación media eran 70 centros, este gobierno va a terminar con 110, lo que significa un aumento de 41% en 5 años, ¿no? O sea, está comparado con gestiones anteriores y está de alguna manera poniéndose también la cocarda de decir, bueno, pero ahora estamos avanzando, estamos mejorando. Es que nadie puede decir con un mínimo de análisis y de seriedad, y te diríamos de ética, decir que no ha habido avances. Ha habido avances. El problema no es la modalidad del tiempo, eso es si eso realmente es utilizado de manera de impactar los aprendizajes. ¿Por qué el Uruguay? ¿Por qué tenemos aprendizajes estancados? ¿Por qué tenemos niveles de aprendizajes en las comparaciones internacionales que no se ajustan? ¿Lo hablamos después de la tanda? Que no se ajustan al nivel de desarrollo del país. Sí, por supuesto. Es fácil desviarse. Estamos hablando con el sociólogo Renato Operti sobre educación. Hemos repasado bastante, ¿no? Lo que se ha hecho, lo que se debería hacer. Pero voy a ir a la pregunta concreta, que fue la introducción también a esta entrevista, sobre la idea, la propuesta de campaña de Delgado de dar estos bonos para los alumnos de los 2 quintiles de menores ingresos de entre 80.000 y 160.000 pesos para aquellos que culminen en tiempo y forma quinto y sexto de la educación media superior, que generó, bastante ruido en esta campaña. Por ejemplo, un socio de la coalición como Pablo Mieres le parece una mala solución esta del bono, del premio a los alumnos de menores ingresos por terminar en tiempo y forma. Te pregunto, ¿hay experiencias de medidas como esta en el mundo? ¿No? ¿Premios por acreditación? No, yo creo que a veces lo que ha habido y hay es algún tipo de estímulo económico para promover la participación y la asistencia escolar. Por ejemplo, lo hizo el programa Bono Escolar en Brasil, bajo el gobierno de Lula, que después se mantuvo en el tiempo histórico. Es decir, que tiene algún impacto en la asistencia y puede llegar a tener un impacto en el egreso, pero no tiene un impacto claro, evidenciable en mediano plazo en el egreso y en los aprendizajes. O sea, no hay evidencia de que el estímulo... Yo creo que el tema del estímulo económico de la propuesta de Delgado, de Álvaro Delgado, me parece que tiene el problema de que en Uruguay, no lo veo solamente en la propuesta de Delgado, lo veo en varios planteamientos, de creer que el problema del Uruguay es el egreso de la educación media. Cuando el egreso de la educación media es el resultado de un sistema que no funciona, o sea, el bajo egreso de la educación media. Cuando ustedes ven que hay un 50% que no egresa, que esos valores son del 80%, son valores mucho más altos en los quintiles menores ingresos, es resultado de un sistema que desde el nivel primario no va logrando desarrollar a los alumnos los conocimientos, las competencias, los aprendizajes necesarios para que el egreso sea un resultante de un sistema educativo que funciona. Yo creo que es muy injusto... O sea, que poner una zanahoria al final del camino no es una buena solución. A mí lo que me preocupa, que en toda esta discusión que ha habido sobre el estímulo económico y todo, se ha hablado muy poco de los aprendizajes. Vos lo dijiste el otro día en un Twitter, lo dijo el Sapo, nos habla muy poco de los aprendizajes. Es decir, el egreso tiene que ser resultado de certificar aprendizajes, que vos lograste aprendizajes en determinadas áreas del conocimiento fundamentales. Y si no, el egreso es simplemente una cuestión de pasan todos o de... O sea, entonces yo creo que hay que tratar de darse cuenta que el problema del egreso en Uruguay es el resultado de un sistema educativo que tiene notorias dificultades de conectar con los jóvenes. Pero yo te escucho hablar de conectar con los jóvenes. Sí. Y capaz que vos ponés que mejorás los aprendizajes o, digamos, los mecanismos para mejorar los aprendizajes en los estudiantes. Sin embargo, tiene un estímulo mucho más inmediato, que es salir del ambiente educativo para, por ejemplo, ganarse la vida, o porque hay otros estímulos afuera, sabiendo que si termina el liceo, sus chances de cambiar su realidad van a ser casi que nulas. Sí, no necesariamente el egreso va a permitir. ¿Me explico? Entonces por lo menos tengo un estímulo económico al final del camino. Ahí no opera esa dimensión. Puede operar, pero también hay que pensar, porque a veces se dice, hay un sector importante de los quintiles menores ingresos que no logran el egreso, pero hay una proporción importante que lo logran de los quintiles menores ingresos. Capaz que habría que preguntarse por qué los jóvenes que proveniendo de los sectores más desfavorables logran egresar de la educación media, ¿cuáles son las claves para que eso ocurra? Habrá que pensar si no tiene que ver las familias,
si no tiene que ver el apoyo que tiene el centro educativo, si no tiene que ver la relación que tiene el educador con el alumno, si no tiene que ver la propuesta educativa y la capacidad que conecta con sus necesidades y culturas y con sus intereses. Yo creo que el hecho de poner el estímulo económico per se me parece que es una política reduccionista, pensar que las personas reaccionan porque vos le pones un estímulo determinado. Una persona es un conjunto de elementos y yo creo que lo que nos está faltando acá es entender que no estamos conectando para motivar. ¿Qué es lo que hace la diferencia para que una persona estudie y egrese? A ustedes les ha pasado en sus vidas, seguramente. Es motivarse, es enamorarse con lo que uno hace. Y eso es lo que el sistema educativo no logra. No logra porque quizás haya metodologías de enseñanza muy poco conectadas con los jóvenes, haya formas de transmitir los conocimientos que no Ahora, son ayer adecuadas. el intendente de Paysandú, Sí, Nicolás Olivera, habló de la programa. experiencia que ellos pusieron en Paysandú, se llama Más Talento, que tiene también estos sentidos económicos, y habló cómo han tenido buenos resultados, o sea, como esta microexperiencia, si se quiere. Sí, pero él habló también que esos microresultados, por lo que dijo el intendente Olivera, me parece también están conectadas a tratar de orientar cómo pueden utilizar ese estímulo económico para determinadas cosas. Emprendimientos, otras características. Yo creo que también Gonzalo Baroni habló de eso, porque él habló también de que parte del requisito para el egreso sería algún estudio en educación financiera. Él habló de ese tema, o sea que no hay que presuponer que la propuesta del Delgado es solamente estímulo económico, que va acompañado con otros elementos que sería bueno explicitarlos y debatirlos en el marco de una propuesta educativa más integral. Claro. Pero me parece que el problema es que no estamos poniendo la centralidad en cómo logramos reenganchar a los jóvenes con el sistema educativo. Y yo creo que ahí está el problema de la propuesta educativa. Es decir, hoy por hoy los jóvenes, eso uno lo observa en diferentes lugares, hoy están mucho más abiertos a la posibilidad de entender las cosas de manera de saber que el conocimiento de la ciencia tiene que ver con la lengua, o de las matemáticas con la literatura, es decir, los jóvenes hoy no ven el mundo tan... Son multitasking. Claro, no ven el mundo tan fraccionado como lo veíamos tradicionalmente. Es decir, el mundo tradicionalmente se veía muy fragmentado en áreas. Hoy lo ve mucho más integral. Pero Renato, vos cuando vas a hablar con ese estudiante que sí. se sintió, como decís vos, excluido del sistema educativo, ¿no? Sí. No que desertó, sino que fue excluido. Hablas con esas personas, o sea, haces una seguidilla de una serie de entrevistas. ¿Cuál es el motivo por el cual se van? ¿Es porque entienden que terminar el liceo no les va a cambiar la vida? ¿Es porque también entienden que el sistema no los retiene? ¿Es porque no entienden lo que le están impartiendo? ¿Cuál es el motivo? Lo que no entienden es lo que uno observa en los estudios, básicamente, es que no ven el valor agregado de lo que estudian, les aburre y no ven la recompensa de eso. Pero eso tiene que ver, quizás, Sapo, con un problema mucho más general que ustedes también lo trataron, que es la depreciación del sentido de la educación, que es un tema de las familias. Ustedes vieron cómo a partir del COVID, post-COVID, la asistencia escolar ha venido disminuyendo. Disminuyó a nivel inicial, en la educación primaria y en la educación secundaria. Entonces, estamos viviendo un problema que es, quizás en el fondo, esto es la baja centralidad que tiene la educación en la vida de la gente, y las comunidades y las familias. Entonces, hay que reconectar la educación con las familias. Y yo creo que no es solamente por el hecho de mostrarles que van a tener un estímulo económico, sino por hacerles entender el valor que la educación tiene per se. Es decir, el valor que tiene la educación para la vida de las personas, que no es solamente un tema de ganar más o ganar menos, es también una manera de desarrollarse uno del punto de vista de su espiritualidad, del punto de vista de sus valores, del punto de vista de su entidad. A mí me preocupa mucho transformar la educación en una cuestión solamente economicista. La educación tiene que ver con la formación integral de la persona, tiene que ver con lo que ha sido históricamente el Uruguay, que ha sido la educación. ¿Se acuerdan que históricamente hablamos de la educación como canal de integración social, cultural, en valores? Es decir, hay una necesidad de reforzar valores. No prescribir valores, sino reforzar determinados valores que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la pluralidad. Fíjense que hay un tema que no es menor y que creo que en Uruguay estamos mejor que en la región, que es el tema de que se está empezando a diagnosticar, que es la desafección democrática o la fatiga democrática en los jóvenes. Eso está pasando en América Latina en muchos lados, donde los jóvenes se sienten muy desprendidos del civismo republicano o de los valores que hacen una sociedad democrática e inclusiva. Entonces, la educación tiene que recobrar ese sentido
de justicia social, de igualdad, de diversidad. No es que el estímulo per se hay que desecharlo, sino hay que entenderlo que tiene que ser parte de una batería mucho más profunda de reenganche de la educación con la comunidad y las familias, que hoy estamos viviendo un proceso de deterioro de la importancia de la educación. No a nivel solamente nacional, a nivel internacional. ¿Ustedes saben cuánto es el porcentaje que se destina a nivel internacional de cooperación a la educación? El 2%. Cuando se reúnen las cumbres latinoamericanas de los presidentes, hablan de seguridad. La seguridad colonizó el debate educativo. O sea, no hablamos de educación. Cada vez se habla menos de educación. Por eso creo que hay que celebrar que esta propuesta por lo menos trajo a la discusión la educación. La pregunta es, porque nos vamos acercando al final de la entrevista, ¿no? Todo lo que venimos hablando, de ese modelo más integral, más próximo, más personalizado. De 3 a 18 años. Sí. Sin interrupciones. De 3 a 18 años. De 3 a 18 años. Cada vez que voy a comprar asado, ¿no? Sí. Dame 2 kilos de asado. Perfecto. ¿Tenés del bueno? Sí, dame del centro. Dale. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Porque muchas veces uno puede decir, mirá qué tal país lo hizo, sí, pero ¿cuál es el ingreso per cápita? Voy a traer dos referencias. Primero, una referencia que hizo, hablábamos de Edo 21, para propuestas de similar tenor, no iguales porque era otro tiempo histórico y por supuesto eso habría que adaptarlo y actualizarlo. Edo 21, hablamos en Edo 21 en aquel momento de 1 a 1,5 del Producto Bruto destinado a la ANEP, porque en aquel momento básicamente la inversión estaba centralizada en la ANEP. Para mí hay que pensar en ese mínimo, pero hay que pensarlo en 3 líneas fundamentales. Ese mínimo de 1 a 1,5 del Producto Bruto. Para inversión social, para apoyar lo que vos decías hoy, la protección social y el desarrollo. O sea, eso va a través del MIDES. No necesariamente va a través de a través de los ahora voy a ese punto si hay un par de minutos. Inversión social, inversión pedagógica, que dijimos en estrategia de enseñanza y aprendizaje, e inversión docente, que es fundamental. La inversión es más tiempo, no solamente más tiempo para los alumnos, pero más tiempo docente, más tiempo para trabajar, para comunicarse, para dialogar, remuneradamente. Esas 3 inversiones requieren un nuevo formato de política pública. ¿Esto qué implica? Esto implica que tienen que irse a mecanismos nuevos de coordinación entre el INAU, entre el MIDES, entre la ANEP. Hoy, te lo dicen muchos, me lo han comentado muchas veces Juan Pedro Mir, que es una persona que está en el terreno, con la escuela, me dice, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Que vienen varias instituciones y se proponen servicios, programas, no hay coordinación. No. Un nuevo esquema de políticas públicas. Por eso yo creo que no es solo invertir más, sino invertir en un nuevo formato de política pública social. Que creo que invertir más con un mejor diseño. Un mejor diseño y que el presupuesto del próximo gobierno tiene que ser un elemento, una herramienta para que el sistema político converja a nueva política. Por ejemplo, avanzar en esquemas como el que plantea la diputada Cristina Luttenberg para infancia. Pensar en esquemas de integralidad en prestaciones educativas. Por ejemplo, lo que plantea Cristina Luttenberg para infancia se complementa con esta idea que estamos hablando de una educación comunitaria de 18 años. Pensar en nuevas formas de coordinar las políticas sociales públicas bajo un formato, además, otra cosa, de superar las viejas separaciones entre lo público y lo privado. Una política, un Estado garante de oportunidades, que es el que creo que preconizamos en esto, no significa un Estado céntrico. Significa un Estado que apela a diversidad de prestatarios, públicos, privados, formales, no formales. ¿Para qué? Para llegar mejor al alumno. Está bien, Renato, tenemos medio minuto. Perdón. ¿Quién hace todo esto? Digo, porque ya pasó, digamos, este gobierno de coalición, con un diagnóstico hecho y derecho, con algunas de las pautas que se marcaron en el libro abierto de 21. Pero bueno, tenemos esta situación. Ya pasó el Frente Amplio con sus 15 años, con sus divergencias internas. Vos hablas del sistema político, pero acá gobiernan partidos o coaliciones en todo caso. ¿Vos aspirás a que sea el sistema político en su conjunto, que genere una gran política pública? Yo aspiro lo que absolutamente... Sí. No sé qué palabra usar, ¿no? Pero bueno, imagínate la palabra. Utópico, por decirlo uno suave, uno a veces siente que le dicen, esto es ingenuo, utópico. No. Es la vida del país. Es la vida del lugar que queremos. Un Uruguay con 1/3 de los alumnos que llegan a los 15 años y no logran tener los mínimos conocimientos ni en lengua, ni en matemáticas, ni en ciencia, es un país condenado a la exclusión y es un país que condena a las nuevas generaciones. Yo
recobro acá una idea que ha planteado y ustedes lo han traído a Pablo Cayota, que dice un pacto social y político. Pacto social y político, porque no solamente es un pacto político, también implica a los sectores sociales, la sociedad, por la justicia educativa. Yo creo que el sistema político tiene que ponerse de acuerdo. Es decir, yo creo que el legado que nos dejó Evo 21, por lo menos para algunos de nosotros, es seguir militando día y noche porque el Uruguay acuerde en educación para 10 años, Sapo. No podemos no acordar. Es imperdonable que el sistema político, sea quien sea el presidente y sea quien sea el parlamento, no acuerden. Y quienes ponen, escollos para acordar, son extremadamente egoístas con las generaciones más jóvenes. No con ellos, porque acá el problema no son los adultos, acá el problema son los jóvenes. ¿Qué mundo le vamos a dejar a ellos? Porque además un tema que no hemos discutido acá es qué mundo estamos viviendo hoy. Un mundo jalonado por los problemas de insostenibilidad en nuestra relación con la naturaleza, un mundo jalonado por los temas de la inteligencia artificial, por la cuarta revolución industrial. Todos esos temas tienen que estar en la agenda educativa. Entonces, el Uruguay, vamos a seguir peleando no porque hizo uno esto, puse más escuelas, puse menos escuelas, más... No, señores. Pongamos la mirada en lo que hay que formar, que son las nuevas generaciones para futuros mejores y sostenibles, como dice la UNESCO, que dice que si no cambiamos la educación, el mundo va a ser insostenible. Por eso la educación hoy no es un cambio de programas. La educación es construir las bases de un nuevo modo civilizatorio. Y ahí es donde yo creo que yo tengo confianza, Sapo y Juanchi, que el sistema político va a acordar. Renato Perti, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por agendar la educación. Un placer. Fácil desviarse.